Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha abierto el hangar secreto para que todos podamos abordar la nave y así entremos a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes de empezar, hagamos el trato de siempre. Si estás caminando en tu motocicleta, en tu carro particular o en transporte público, súbele a ese equipo de audio. Y si estás solo en tu casa, apaga todas las luces y disponte a escuchar esta gran historia. Hoy, un archivo muy interesante. Base de Dulce, la batalla entre humanos y aliens. Bienvenidos a esta tercera temporada. Bueno, buenas noches y bienvenidos a la Hora del Lobo, quien les habla, el Lobo. Hoy tenemos uno de esos archivos que nos enchinan la piel, uno de esos archivos que han sido motivo de cierre de muchos canales de distintas plataformas por exponerlo. Hoy es un día donde, como siempre, les pedimos totalmente el apoyo a todos ustedes para que se sigan suscribiendo al canal de YouTube Lobo Templario AC y sigan apoyando aquí a radiomotera.com, ya que traemos este tipo de material que la élite no quiere que ustedes sepan. Recuerden que para saludarlos y mandarles saluditos, dejen el comentario en el programa de radio anterior, ya sea aquí en radiomotera.com o los miércoles en Lobo Templario AC. Como les dije en la introducción, hoy vamos a hablar sobre el archivo de Dulce, que fue una batalla entre marines estadounidenses y otros equipos de fuerzas especiales contra una raza extraterrestre y todo lo que encontraron en esa base. Los voy a saludar al final de este programa a todas las personas que nos siguen apoyando. Así que, sin más dilación, comencemos. Informe técnico del Cuartel General de Defensa de la Tierra, invierno del año 2001, condensado y reeditado por Branton. La batalla de Dulce, cuyo objetivo era detener un programa de cría de extraterrestres utilizando miles de mujeres jóvenes. Los científicos del gobierno, el gobierno secreto, supuestamente trabajaron junto a una fuerza alienígena para resolver las diversas formas en que la población en general podría ser sometida a un control totalitario final que dejaría a la humanidad como poco más que animales de granja para ser utilizados para la reproducción. Todo lo cual comenzó con un tratado de 1947 firmado por el presidente Harry Truman,
que puso en marcha un plan donde la élite obtenía secretos tecnológicos extraterrestres a cambio de permitir que los extraterrestres secuestraran seres humanos para su diabólica investigación. Con el tiempo, a la élite se le permitiría sobrevivir para convertirse en los señores supremos de las ovejas humanas, bajo el control absoluto de los extraterrestres, como los perros que cuidan a las ovejas en una granja humana. Ubicado a casi 2 millas debajo de la Mesa de Archuleta, en Jicarilla, la reserva indígena Apache, cerca de Dulce, Nuevo México, era una instalación clasificada tan secreta que su existencia sería uno de los secretos más protegidos del mundo. Contaba con el primer laboratorio principal de biogenética conjunta del gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres de la Tierra. Otros existían en Colorado, Nevada y Arizona, sin mencionar en varios otros lugares como Afganistán y Rusia, pero Dulce era el más grande. En una era en que los oficiales a cargo de las principales unidades militares todavía formaban parte de la antigua generación que veía a las mujeres jóvenes, madres potenciales, como un tesoro para proteger, al saber que miles de mujeres jóvenes estaban siendo secuestradas e incluso clonadas para su uso como esclavas sexuales por extraterrestres, esto fue simplemente demasiado para que tales hombres permitieran que esto continuara. El punto de inflexión se produjo cuando el asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski se reunió con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca el 14 de junio de 1977, con varios otros operativos y líderes de inteligencia para poner al día al presidente sobre una serie de programas ultrasecretos, incluido el proyecto Acuario y el trabajo que se estaba realizando en Dulce, Área 51 y otras bases secretas. Brzezinski, un miembro de la élite del poder que respaldó la causa de los grises, nunca adivinó que el presidente estaría tan conmocionado que pronto recurriría a asesores militares de confianza en la comunidad de inteligencia militar en busca de opciones sobre cómo detener lo que había estado sucediendo. La Agencia de Seguridad Nacional, conocida por sus siglas como NSA, había estado luchando en secreto contra la causa alienígena y contra los humanos que trabajaban para o con los alienígenas, desde que se estableció a mediados de la década de 1960. El proyecto Acuario se estableció originalmente en 1953 por orden del presidente Eisenhower bajo el control de NSC y Majestic 12. En 1966 el nombre del proyecto se cambió de Proyecto Gleam a Proyecto Acuario y partes de él fueron encubiertas, ocultas incluso para la CIA y el NSC. En ese momento, la Agencia Nacional de Seguridad había creado el Departamento X para identificar y estudiar todas las operaciones alienígenas o enemigas que podrían ser una amenaza para los Estados Unidos o la raza humana en general, y el Departamento Z para reaccionar y neutralizar cualquier tipo de amenaza a los Estados Unidos o a la raza humana. Bajo una orden presidencial secreta firmada por el presidente Jimmy Carter, el Departamento Z de la Agencia Nacional de Seguridad, la Fuerza Delta recién establecida y un grupo especialmente seleccionado de la Fuerza Aérea, de los SEALs de la Marina y de los Rangers del Ejército se organizaron para una misión tan secreta que ni siquiera a los oficiales al mando se les informó de qué se trataba hasta la noche del ataque. Los únicos líderes del equipo de ataque que sabían de qué se trataría esto eran los hombres involucrados en el Departamento Z de la Agencia Nacional de Seguridad que habían estado involucrados en la lucha contra alienígenas durante años. El oficial al mando del ataque no era otro que el capitán Mark Richards, hijo del conocido mayor Ellis Lloyd Richards, apodado el holandés o Dutch, quien había sido el comandante de seguridad internacional desde la muerte del almirante Chester W. Nimitz en 1966. Como dato curioso, al parecer el personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger en la película Predador es apodado holandés o Dutch. Esto como una referencia velada al parecer a esta batalla, la batalla de Dulce.
En 1978, el Departamento X de la Agencia Nacional de Seguridad estaba advirtiendo a los comandantes humanos de los nuevos programas a partir de Dulce, que eran tan aterradores que los hombres, incluso más veteranos en la guerra, se sorprendieron. Miles de jóvenes hembras humanas fueron creadas en tubos de ensayo para ser esclavas sexuales de los extraterrestres, pero estos clones demostraron ser menos satisfactorios para los alienígenas, porque no sufrían de la misma manera que lo hacían las víctimas una vez libres. Podían diseñarse para proporcionar mejores herramientas sexuales para algunas de las formas de vida más extrañas, pero estaban demostrando ser casi insensibles y por lo tanto no podían reaccionar con el temor que las mujeres jóvenes normales experimentaban. Por esa razón, mientras el programa de clonación continuaba, se decidió que el programa de secuestros se intensificaría, con ataques forzados a corto plazo para aumentar en 1980 a más de 100,000 por año, y la instalación se ampliaría para contener a víctimas a largo plazo, es decir que permanecerían allí mientras vivieran, con cifras superiores a 75,000. Los laboratorios de Dulce comenzaron a clonar hembras humanas mediante un proceso perfeccionado en la instalación biogenética más grande y avanzada del mundo, Los Álamos. Los humanos de la élite que manipularon a los gobiernos del mundo desde la sombra pronto tendrían una raza de esclavos desechables para el sacrificio médico de partes del cuerpo y sus propios placeres pervertidos. Al igual que los alienígenas grises, el gobierno secreto de los Estados Unidos secuestró y preñaba en secreto a hembras jóvenes, luego extraía el feto híbrido tras un periodo de tiempo de 3 meses antes de acelerar su crecimiento en los laboratorios. Luego se inculcó la programación biogenética o manipulación del ADN, a muchos de los cuales se implantaron con todo tipo de dispositivos, algunos que permitían controlarlos a distancia a través de transmisiones de radiofrecuencia. A continuación, un extracto de una entrevista de los archivos de Dulce. El nivel 7 es peor, era como una casa de prostitutas para extraterrestres pervertidos. Las hembras humanas fueron llevadas allí para, entre comillas, experimentos, pero no puedes convencerme de que la mayor parte no era solo un placer sádico para los grises. No solo embarazarían a las mujeres, las torturarían sexualmente durante horas. Seguro que existían los procedimientos científicos, pero también había orgías en las que unas cuantas mujeres humanas bonitas eran entregadas a un gran número de grises para nada menos que una brutal violación en grupo. Y esto fue constante. Cientos de grises y otras especies que parecían ser amigas de los grises iban y venían todas las semanas, sin otra razón clara que para obtener placer sexual con las hembras humanas proporcionadas. Cuando se hizo evidente la verdad de que se estaban produciendo subhumanos y otras criaturas a partir de hembras humanas secuestradas, preñadas en contra de su voluntad, se formó un grupo de resistencia secreta dentro de las agencias militares y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que no aprobó los acuerdos que se habían realizado con los alienígenas. Muchos de estos valientes humanos serían asesinados o morirían en circunstancias misteriosas o serían silenciados de otras formas. Pero en 1979 lograrían una victoria que les costaría caro a los grises y a los humanos que respaldaban a los grises. El oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, que supuestamente era el hombre que se reunió con los aliens en la base Holloman de la Fuerza Aérea en 1964, fue el legendario Ellis Lloyd Richards Jr., conocido como el holandés, el mismo hombre que supuestamente ordenaría el ataque a Dulce en 1979 y cuyo hijo, el capitán Mark Richards, lideraría el ataque humano a las instalaciones. El nombre de Richards surge una y otra vez cuando uno mira en cualquiera de los proyectos ultrasecretos pensionados en los que la inteligencia militar o la agencia conocida como Seguridad Internacional estuvo involucrada desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años de la Guerra Fría. El argumento político interno que se desarrolló dentro de Majestic 12 a fines de la década de 1970, cuando los militares y hombres de inteligencia objetaron los acuerdos con algunos de los alienígenas para beneficio egoísta de grupos como los Illuminati o el Club de Roma a expensas de miles de inocentes,
si no es que de toda la humanidad, contribuyó a provocar la ruptura que llevaría a la acción militar contra la instalación de Dulce en 1979. Más adelante, en el informe de la batalla de Dulce está escrito: sería uno de los reptoides quien les enseñó a varios de los hombres involucrados en el ataque a Dulce una serie de puntos que primero los harían ver más profundamente en lo que se estaba haciendo en la instalación y luego los ayudaría a comprender mejor al enemigo y cómo derrotarlo. De hecho, sería este reptoide o reptiliano quien comunicó a la base fáctica de una serie de complots organizados contra la humanidad por varias fuentes extraterrestres, y algunas de ellas habían demostrado su voluntad de ayudar a la causa humana en la batalla por Asia Central en 1976 y en agosto de 1979 en la defensa espacial de la Tierra contra invasores alienígenas. También fueron ellos quienes advirtieron del peligro que representaban formas de vida como las bacterias, tanto para los extraterrestres como para los humanos. En 1979 había 37 especies alienígenas representadas en la instalación de Dulce. Solo 6 de ellas tenían su propia capacidad de viaje espacial o dimensional, mientras que las otras eran invitados de los grises. Todas estas especies que habían venido como huéspedes de los grises estaban allí para experimentos genéticos y reproductivos con humanos, y 8 de ellas también estaban interesadas en los humanos como fuente de alimentos. De los interesados en experimentos reproductivos, 25 podían disfrutar de las relaciones sexuales directas con hembras humanas, aunque varios necesitaban que la hembra fuera sometida a tratamientos hormonales especiales antes de hacerlo, y la instalación aparentemente entre los alienígenas se ganó la reputación de ser un lugar de placer sexual. Por supuesto, no todas las criaturas de tipo reptoide son amigables con los humanos. Según Lear y otros, el gobierno de los Estados Unidos puede haber hecho un pacto con una raza no humana en 1933. Según algunos, esta raza no es humana, pero afirma haber tenido su origen en la Tierra. Algunas fuentes alegan que esta raza depredadora es de naturaleza neosauriana. Esto ha llevado a otros a sugerir que los dinosaurios que gobernaron la superficie de la Tierra en tiempos prehistóricos pueden no haberse extinguido por completo como se cree comúnmente, pero que algunas de las mutaciones hominoides bípedas más inteligentes de esa raza desarrollaron una forma de intelectualidad, pensamiento igual o superando en algunos aspectos, especialmente con su matriz de mente colectiva, el de la raza humana. La teoría sugiere entonces que algunos miembros de esta raza fueron al espacio solo para regresar y encontrarse con que los fundadores de su planeta natal no habían sobrevivido. Branton agrega una nota donde menciona: hay varios informes de humanoides reptiles que se encuentran en sistemas de cavernas naturales subterráneas profundas en todo el mundo, y con el tiempo los reptiloides espaciales tuvieron conocimiento de ellos. Se expusieron rápidamente una serie de hechos, por ejemplo, una rama o mutación de la raza sauroides supuestamente extinta. Stenonychosaurus, según los paleontólogos, tenía una apariencia notablemente hominoide, con una altura de 3,5 a 4,5 pies, con piel posiblemente de color verde grisáceo y manos con garras de 3 dedos y un pulgar. El pulgar oponible y la capacidad intelectual son lo único que impide que los miembros del reino animal desafíen a la raza humana como amos del planeta Tierra. Por ejemplo, el reino de los simios posee pulgares oponibles, pero no posee la capacidad intelectual para usarlos como lo hacen los humanos. Los delfines poseen intelectos cercanos a los de los humanos, pero no poseen pulgares oponibles o incluso extremidades necesarias para construir, etc. La capacidad craneal del Stenonychosaurus era casi el doble del tamaño de la de los seres humanos, lo que indica un intelecto grande y posiblemente avanzado, aunque no necesariamente benevolente. Según investigadores como Brad Steiger, Val Valerian, Tal Levesque y otros, esto puede ser en realidad el mismo tipo de entidad o entidades descritas más comúnmente en los encuentros OVNI, así como el mismo tipo de criaturas representadas a principios de 1992 en una serie de televisión de CBS vista a nivel nacional, llamada UV o Invasores.
Según Lear, el gobierno puede haber establecido un tratado con esta raza reptil que luego descubrieron con horror que era de naturaleza extremadamente malévola y simplemente estaban usando los tratados como un medio para ganar tiempo mientras establecían metódicamente ciertos controles sobre la raza humana con el objetivo final de una dominación absoluta. El hecho de que una base como Dulce podría albergar docenas de tipos y razas de extraterrestres nunca sería admitido por la mayoría de los humanos y se reduciría a la materia de leyendas si alguna vez se entregaba la información al público en general. Los años de trabajo para encubrir la amenaza alienígena habían funcionado muy bien en 1979 y la gente normal no admitiría haber visto a un extraterrestre por miedo a ser tildada de loca. Los sucesos de Dulce en el momento del ataque aún están en duda, y muchos militares involucrados no han querido admitir su participación en lo que tuvo lugar allí en 1979. Muchas víctimas descubrieron que sus secuestradores son nada menos que bestias brutales. Los libros de casos de investigadores están llenos de incidentes en los que la malicia y la hostilidad jugaron un papel importante en el secuestro. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas que sufren estos ataques más viles no tienen la oportunidad de informar a ninguna autoridad humana sobre el evento, ya que desaparecen y se convierten en una estadística más en el creciente número de personas desaparecidas, entre comillas, en todo el país. A principios de la década de 1970, el número de estas personas desaparecidas, sobre todo mujeres blancas jóvenes, estaba aumentando. Mientras que los secuestros de seres humanos por fuerzas sobrehumanas de diferentes descripciones parecían obedecer a los mismos mecanismos en todo el mundo, estaba claro que las mujeres jóvenes blancas eran las víctimas más frecuentes y que había poco apoyo a los secuestrados sobrevivientes. En el ambiente controlado de Dulce, los investigadores no tenían problemas en cuanto a la investigación de células madre y clonación. Los óvulos fecundados de cientos de hembras humanas jóvenes sanas podían recolectarse constantemente para una investigación ilimitada de embriones y células madre, eliminando incontables embriones humanos en la búsqueda de todo, desde curas hasta infecciones extrañas de la piel causadas por gérmenes terrestres, hasta para cómo crear una raza esclava subhumana de criaturas trabajadoras clonadas. Dicha investigación también se trasladó a otros campos peligrosos, como mejorar, entre comillas, a los humanos para que se convirtieran en criaturas que sirvan a otras necesidades extraterrestres. Uno de los descubrimientos más impactantes que los atacantes humanos encontrarían fue el de enormes corrales de espera en que las hembras humanas habían sido mejoradas para convertirse en vacas reproductivas, a medida que aumentaba la necesidad de leche materna y sistemas reproductivos. Cientos de mujeres jóvenes habían sido alteradas genéticamente para convertirse en poco menos que vacas. El libre albedrío es siempre peligroso para una sociedad fascista o un estado policial. El libre albedrío es lo que permitió a un grupo de hombres tomar el terreno moral y atacar las instalaciones de Dulce. El plan de ataque se centró en paralizar el generador principal y luego hacer el mayor daño posible mientras se liberaba a tantas víctimas como fuese posible. Esto comenzó a tomar forma en el otoño de 1979, después de la batalla espacial de agosto entre las fuerzas del Comando Espacial de la Fuerza Aérea y una fuerza de invasión alienígena, con nada menos que el general de brigada Aderholt de la Fuerza Aérea, para encabezar la organización que sería formada para la invasión de la instalación Dulce. Financiado por el empresario de Texas Ross Perot, el prestanombres de la CIA Edwin Wilson y los fondos de una masiva operación secreta durante mucho tiempo oculta por el mayor L. Richards Jr., el plan avanzó rápidamente dentro de una pequeña comunidad de agentes de inteligencia y sus patrocinadores. El general de brigada Harry C. Aderholt haría reunir un equipo en septiembre y octubre de 1979 que hubiera enorgullecido a cualquier oficial al mando, y tal vez hubiera disparado el miedo a cualquier enemigo que tuviera alguna idea de lo que se estaba armando. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram,
y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. El coronel Roger H.C. Donlon, estacionado en el fuerte Leavenworth en ese momento, encabezaría un equipo de combate, apoyándose en gran medida en la Fuerza Delta, SEALs de la Marina y el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Los equipos de vuelo fueron organizados por el científico astronauta Carl Gordon Hennis e incluían lo mejor de los mejores en combate y pilotos de prueba, con entrenamiento en operaciones especiales, o con quienes se podía contar para guardar silencio, incluido el capitán Mark Richards, que se estaba recuperando de su rol de mando del Escuadrón Dragón en la batalla que había tenido lugar en agosto. Si bien los números exactos de la fuerza humana involucrada todavía están tan protegidos que parece no haber un registro firme del recuento exacto, nunca hubo más que unos pocos cientos que supieran algo sobre la operación. El centro de la operación se encontraba claramente en el Comando Espacial de la Fuerza Aérea y el director de Seguridad Internacional, el mayor Ellis L. Richards Jr. El presidente de los Estados Unidos, el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de la JCS nunca fueron informados de la operación pendiente, y debe tenerse en cuenta que los humanos y extraterrestres involucrados en el ataque participaron en la acción sin órdenes o autorizaciones de autoridades superiores. Aquellos que lucharon contra los alienígenas lo hicieron contra la voluntad de la élite humana. Uno de los hombres que se vio más afectado por las horribles historias que surgieron de la base subterránea de Dulce fue William Randolph Leathers. Nacido en San Luis, Missouri, graduado de Yale en 1941, sirvió en la OSS, la antecesora de la CIA, como capitán durante la Segunda Guerra Mundial, enseñando lectura de mapas en Aberdeen, Maryland, durante gran parte de la guerra. Uno de los miembros del grupo de trabajo ultrasecreto que atacó la instalación militar secreta alemana en Afganistán en 1945. Había sido un amigo cercano del holandés de Dutchman desde ese momento y se mudó a Greenbrae en el condado de Marin, California, en 1967 para ser parte del equipo de la sede de seguridad internacional. Su cobertura, su fachada, era como empleado de la compañía de seguros John Hancock Life Insurance Company. El capitán Leathers había perdido a su esposa en 1971 y se identificó con varios de los esposos y padres de las víctimas. Él tenía 4 hijos propios. El capitán Leathers murió el 22 de octubre del año 2001 a los 83 años. Sería Leathers quien trabajó con fotos satelitales NRO, fotos de aviones U-2 y SR-71 y mapas militares del área hasta que todos los portales principales al complejo Dulce fueran detectados y marcados. Él mismo lideraría uno de los equipos de asalto. Habiendo cumplido 60 años en 1978, el capitán Leathers sería el miembro de mayor edad del equipo de asalto en tomar un rol activo en el ataque. La mayoría de las tropas provendrían de 3 fuentes: la Fuerza Delta, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, conocido por sus siglas AFSOC, y el Departamento Z de la Agencia Nacional de Seguridad. El primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, Delta, sería una de las 2 unidades principales del gobierno de Estados Unidos encargadas de operaciones antiterroristas fuera de los Estados Unidos. El otro es el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, más conocido como Equipo SEAL. Delta Force o Fuerza Delta fue creada por el coronel del ejército estadounidense Charles Beckwith el 19 de noviembre de 1977, en respuesta directa a numerosos incidentes terroristas bien publicitados que ocurrieron en la década de 1970. Desde sus inicios, Delta estuvo fuertemente influenciado por el SAS británico, un resultado filosófico de la gira de intercambio de un año del coronel Beckwith con esa unidad de 1962 a 1963.
La Fuerza Delta en el Fuerte Bragg ya era considerada la mejor instalación de entrenamiento de operaciones especiales en el mundo. Después del asalto a Dulce, el campo de entrenamiento de interior de CQB recibiría el ominoso apodo de la Casa de los Horrores, en memoria de lo que no se podía recordar. Lo más importante, la Fuerza Delta tenía su propia flota de helicópteros, el pelotón de aviación, pintados con colores civiles y números de registro falsos. Los helicópteros podrían desplegarse con los operadores de Delta y montar armas para proporcionar apoyo aéreo y transporte, aunque estas naves no son fáciles de identificar como militares. Se decidió que estas unidades aéreas, después de llevar a los operadores Delta a varios lugares para la entrada forzada a la instalación, entrarían con el equipo Z de la Agencia Nacional de Seguridad como apoyo aéreo en el asalto al puerto de aterrizaje principal. El Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea estaría a cargo de tomar y mantener el puerto de aterrizaje principal. El trabajo de los operadores de AFSOC era convertir rápidamente un espacio determinado de terreno hostil en un aeródromo completamente funcional. Más adelante, en el futuro, un controlador de combate AFSOC de las tácticas especiales podría haber utilizado un marcador láser de las Fuerzas de Operaciones Especiales para crear un lugar donde una bomba guiada por láser podría apuntar y neutralizar al enemigo. Pero en 1979 tenía que hacerse directamente en el terreno. Realizar un trabajo diversificado requería una gama diversificada de equipos de combate. Los operadores de la Fuerza Aérea de Tácticas Especiales llevaban una variedad de armas pequeñas, incluida la pistola M9 de 9 mm con supresor de sonido, la escopeta Remington 870 de 12, el lanzagranadas independiente M203 de 40 mm, la carabina M4A1 SOPMOD o modificación peculiar de operaciones especiales de 5.56 mm y la M249 5.56 SAW, arma automática de escuadrón. Haciendo un amplio uso táctico del equipo de visión nocturna, las capacidades aerotransportadas del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea fueron proporcionadas por la 16ª Ala de Operaciones Especiales, que tiene su base en Hurlburt Field, Florida, y por unidades de grupos de operaciones especiales de la Real Fuerza Aérea de Mildenhall, Inglaterra. Estos grupos especiales aerotransportados o alas habían sido la visión desde hace mucho tiempo del mayor Ellis L. Richards Jr. y otros como él, y la batalla de Dulce sería la primera vez que se usarían completamente en combate. Pero debido a los problemas especiales de entrada a las instalaciones de Dulce, el ataque normal con helicópteros no funcionaría. También entrenados como estaban, intentar aterrizar en el área de suspensión de la instalación habría sido un suicidio. Los puertos de aterrizaje de Dulce fueron configurados para poder recibir naves ligeras y otros vehículos extraterrestres como el llamado vehículo de rayo de aceleración de masa, el cual era utilizado por los grises para transportarse desde el planeta a los puntos de recogida orbitales. Estas naves generaban un empuje magnetohidrodinámico impulsado por microondas y láseres pulsados para acelerar los clásicos platillos voladores hasta altitudes de 50 kilómetros y aceleraciones que permitían fácilmente velocidades orbitales. Esto convirtió el estilo humano de los cohetes químicos de carga pesada en una locura costosa y permitía a los alienígenas viajar por la Tierra en su órbita a voluntad por un costo relativamente bajo. Debido a que se utilizó una infraestructura de estaciones en órbita para reflejar la energía de una estación de energía solar oculta en el lado oscuro de la Luna, había varias formas de rastrear una nave de este tipo. La nave de luz enfocó la energía de microondas para crear un pico de aire que desviaba el aire que se aproximaba y que podría rastrearse, y los electrodos en el borde del vehículo que ionizaban el aire y formaban parte del sistema de generación de empuje podían verse con cámaras en tiempo real e incluso con el ojo humano a corta distancia. Por lo tanto, se planeó que uno de los equipos de ataque ingresara a la instalación cuando las puertas del puerto principal estuvieran abiertas para una nave ligera entrante. Esta no iba a ser una maniobra fácil. Los sensores alrededor del área activan una alarma si algo se acerca demasiado a las puertas,
sin mencionar que advierten a los operadores de cualquier vehículo aéreo o espacial que se acerque demasiado. La boca era demasiado pequeña para algo más grande que un helicóptero de buen tamaño, pero los helicópteros serían demasiado lentos para llegar a las puertas antes de que explotaran los sistemas defensivos de la base. Y una vez dentro del área del puerto, cualquier fuerza de ataque probablemente sería abrumada por los defensores de la base, a menos que cualquier nave que se usara pudiera llevar varias armas automáticas pesadas y aterrizar una gran cantidad de atacantes a la vez. Los grises estaban bastante contentos de que no existiera tal nave en el inventario militar humano, y ni siquiera los reptilianos tenían una nave que pudiera usarse en todas las condiciones requeridas, que no sería detectada mucho antes de que pudiera llegar al puerto. Con lo que no habían contado era con un solo avión experimental, que seguía siendo tan secreto que nunca había sido incluido en ninguna lista de inventario. Fabricado por la corporación Bell, el X-22 era una nave de investigación, entre comillas, con algunas habilidades interesantes. Esta extraña mezcla de alas, chorros y enormes apoyos canalizados podría no haber sido bastante, pero era perfecto para las necesidades de la misión de la Fuerza de Ataque a Dulce. Debido a la falta de tiempo, el único hombre involucrado que también tenía la habilidad para volar el X-22 en tales condiciones de combate fue el capitán Mark Richards. Por lo tanto, fue elegido para liderar el equipo de asalto de combate 3, que sería responsable de atacar el puerto de aterrizaje principal y lo mantendría el tiempo suficiente para que otros equipos aterrizaran en helicópteros convencionales y para la evacuación de los operativos y las víctimas cuando se concluyera el ataque. Según los registros, el capitán Richards no tuvo más que 12 horas volando el X-22 antes de llevarlo al combate. Mientras se organizaban y formaban los equipos de ataque, los hombres responsables de la situación estaban planificando el ataque en sí. Se eligieron objetivos y alternativas, incluida una opción nuclear en caso de que el ataque tripulado fracasara. El astronauta David Griggs fue elegido para ir con el grupo de ataque 3 para intentar saquear una de las naves espaciales alienígenas, mientras que el astronauta Ronald Erwin McNair entró como copiloto de Richards y experto en armas láser. El hecho de que él era un cinturón negro en karate también fue muy útil antes de que terminara el evento. El astronauta teniente coronel Ellison N. Onizuka de la Fuerza Aérea y el coronel Stuart Allen Rose, también de la Fuerza Aérea, también entraron como miembros del equipo de asalto de combate número 3. Para recopilar información y con suerte escapar con naves o equipos alienígenas con el coronel Rusa al mando del equipo de adquisición de material. Ninguno de sus esfuerzos podría ser de valor, por supuesto, a menos de que el plan de ataque funcionara. Para asegurarse de tener éxito, la capacidad de recopilación de información completa de varios departamentos ultrasecretos dentro de la Agencia Nacional de Seguridad se utilizó en Dulce. Se recopilaron datos de fuentes de todo el mundo, desde avistamientos que figuran en los periódicos hasta entrevistas con personas que ayudaron a construir la instalación. John V. Chambers, un residente de Kentfield, California, pasó su vida laboral en la administración y finanzas de grandes proyectos de construcción de ingeniería. Sería Chambers, que había estado involucrado en el trabajo en Dulce y otros proyectos gubernamentales de alto secreto, quien sería contactado por las fuerzas que pretendían atacar Dulce y lo convencieron de ayudarlos en su esfuerzo. Sería el señor Chambers quien mencionaría una serie de puntos débiles en los sistemas de Dulce que permitirían que un ataque tuviera una mejor posibilidad de éxito. Fue Chambers quien señaló los principales puntos débiles de los alienígenas. Parecía que los extraterrestres tenían motivos para preocuparse por una serie de gérmenes que se encuentran fuera de las instalaciones, y que algunas de las especies extrañas eran altamente vulnerables a una serie de enfermedades transmitidas por humanos. Los gérmenes y bacterias que se encuentran en todas partes del planeta y contra los cuales los humanos y otros mamíferos han desarrollado en su mayor parte formas de lidiar con ellos, pueden representar una gran amenaza para los extraterrestres y sus formas de vida. El polvo de la tierra o las bacterias que soplan en los vientos pueden ser mortales para una forma de vida que no tiene resistencia a tales cosas. Lo que los humanos llaman fiebre del heno puede ser igualmente mortal para una criatura que está teniendo dificultades para respirar en la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra.
Rápidamente se dieron cuenta de que si los filtros utilizados para hacer que el aire de la Tierra fuera más aceptable para los extraterrestres pudieran desactivarse, muchos de los enemigos pronto se enfermarían y no podrían seguir luchando, y un gran número podría simplemente morir en ese momento. Nuevamente, por falta de tiempo, el teniente coronel Onizuka asumió el deber adicional de liderar un equipo secundario dentro del puerto de aterrizaje principal una vez que el grupo de ataque 3 hubiera asegurado el área, para desactivar el intercambio de filtro de aire central que estaba al lado del área de aterrizaje. El sonriente coronel Onizuka creó el título de Equipo de Asalto a los Filtros para su grupo. A medida que se expandió la recopilación de inteligencia, se descubrieron una serie de hechos impactantes. En 1947, Dodge, el holandés, había estado involucrado con el almirante Byrd en el ataque de la última base nazi en el Polo Sur. Ahora él y otros llegarían a comprender mejor las conexiones que los humanos de élite habían desarrollado con los extraterrestres desde los días de los esfuerzos nazis hasta los tiempos modernos. Esto incluyó ayudar a los extraterrestres a construir bases secretas en toda la Tierra, incluida la base en el Polo Sur y las instalaciones de Dulce, ayudar en el secuestro de mujeres jóvenes para la investigación extraterrestre y las necesidades de placer, y la adición de más contaminación a la atmósfera del planeta para provocar el calentamiento global y hacer que la Tierra sea más amigable con las formas de vida extraterrestres. Uno de los hallazgos más impactantes fue la extensión de la red de transporte y bases subterráneas alienígenas. Si bien se esperaban trenes subterráneos, las vastas bases que se habían creado sorprendieron incluso a los oficiales mejor informados. La razón por la que tales bases se volvieron más importantes ahora era que las fuerzas humanas tenían que averiguar rápidamente dónde estaba cada base que pudiera reaccionar ante un ataque a Dulce, y cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran enviar fuerzas de rescate. Otras preguntas fueron: ¿cómo reaccionarían en general? ¿Podrían atacar a la humanidad de una manera más mortal que simplemente secuestrar a unos pocos miles de mujeres al año? Al final quedó claro que debido a las divisiones en las intenciones extraterrestres, había poca organización entre los grupos. En su mayor parte solo estaban interesados en su propio pequeño puesto de avanzada e investigación. En cuanto a los hombres de base que participaron en la misión, la mayoría de los nombres serán evitados para proteger a aquellos hombres que aún están vivos. Después de 2001 no hay muchos que aún vivan, y aquellos que aún están involucrados como operativos militares en un servicio u otro. Los hombres del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y Delta Force son algunos de los soldados mejor entrenados en cualquier parte del planeta, y estaban más que listos para el desafío, incluso si nada podría haberlos preparado para lo que encontrarían una vez que ingresaran a las instalaciones. Hay algunas cosas generales que se debe saber sobre estos hombres. Si alguien tenía la autoestima frágil y requería de un refuerzo positivo constante, entonces una carrera en cualquiera de las organizaciones mencionadas definitivamente no era para esa persona. Considera un ejercicio de entrenamiento típico de Delta Force realizado en la casa de tiro, donde los terroristas maniquíes tenían como rehén a un voluntario, pero real. El objetivo del ejercicio era destruir a los terroristas sin dañar al rehén, el cual resultaba ser un aprendiz de Delta Force. Por supuesto, para misiones especiales, el maniquí terrorista podría ser reemplazado por un alienígena gris. El mayor Eric L. Haney había estado allí para la formación del grupo de élite en 1978, estando allí para algunas de las primeras misiones y el agotador entrenamiento. Haney escribiría en su libro de 2001 titulado Dentro de la Fuerza Delta, la historia de la unidad élite antiterrorista de Estados Unidos. En los próximos 10 minutos la puerta se abriría y 4 de mis compañeros asaltarían la habitación usando las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que habíamos aprendido. Lloverían balas por toda la habitación y alguien dispararía rondas reales a pulgadas de mi cabeza. Si fallaban con un solo terrorista o me golpeaban por error, el equipo reprobaría esta fase del entrenamiento. Sinceramente quería que aprobaran el examen. Por supuesto, uno podía participar en esta sesión de práctica solo si completaba con éxito un entrenamiento tortuoso que culminaría en una escabrosa caminata de 40 millas
a través de las empinadas montañas de Carolina del Norte, con una mochila de 50 libras de peso y una ametralladora en la espalda. La descripción de Hani de esta prueba de 18 horas de su resistencia física y mental fue uno de los muchos puntos destacados que fueron excelentemente narrados en su relato. Hani había sido un ranger del ejército cuando fue elegido personalmente para formar parte de la unidad de élite. Fue uno de los 12 hombres de 163 que llegaron al nivel de operador de Delta Force. Los nuevos miembros de la Delta Force, la Fuerza Delta, luego desaparecieron, entre comillas, de las unidades militares más visibles. Operamos como guerrilleros o como terroristas, porque la realidad era que para convertirnos en expertos en antiterrorismo, primero teníamos que convertirnos en expertos terroristas, escribe en su libro. Si bien Hani no mencionó la misión de Dulce, sí incluyó el intento fallido de rescatar a los estadounidenses rehenes en Teherán, en el que murieron 8 militares estadounidenses. Otras misiones incluyeron algunos de los lugares más difíciles del mundo, como Beirut, devastada por las facciones en 1981, para proteger la embajada de los Estados Unidos, sofocar las insurgencias rebeldes en Centroamérica, incluida la lucha contra las guerrillas cubanas en Granada, y proteger a los embajadores, presidentes, directores ejecutivos, presos famosos y la descendencia de todos los anteriores. Esto no se logró sin matar gente, una tarea que Hani describió con escalofriante detalle. Como la mayoría de los hombres involucrados en el ataque a la base Dulce, Hani era el tipo de persona que querías de tu lado en una pelea callejera. Hábil, inteligente y disciplinado, pero desconfiado de los motivos de algunas figuras de autoridad, especialmente coroneles y burócratas de Washington. Con Beckwith, Leathers y Donlon a la cabeza de los 3 grupos de ataque de la Fuerza Terrestre, los hombres de los equipos atacarían bajo el mando de un hombre con el que la mayoría nunca había luchado, pero del que la mayoría había oído hablar. Ahora bien, para la misión contra Dulce estaban bajo el mando del hijo del holandés, que era una especie de leyenda por derecho propio en el círculo de operaciones encubiertas. 2 cosas estaban fuera de toda duda. El Richards más joven había demostrado su valía en el combate y nunca les había pedido a sus hombres que hicieran algo para lo que él no estuviera listo o que se dejaría atrás. Si bien sus misiones casi siempre habían sido tan ultra secretas que nadie conocía los detalles, los rumores y el rastro de evidencia eran más que claros para cualquiera que lo supiera. El único problema para la cadena de mando era su reputación de ser una especie de cañón suelto, una especie de rebelde, cuando se trataba de seguir órdenes que no creía que fueran lo mejor para sus hombres o la misión, un hecho que lo hizo más popular entre sus hombres. En un movimiento de comando típico de su parte, mientras estaba sentado en el avión X-22 con sus tropas listas para despegar en lo que para muchos parecía ser su última misión, recitó la oración y poema llamada Soy un comando a sus hombres. Como mi hermano, comandos antes que yo, estoy orgulloso de pasar a la historia como miembro del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Caminaré con orgullo con la cabeza en alto, mi corazón y mi actitud mostrarán mi lealtad a Dios, a mi país y mis camaradas. Cuando no pueda caminar un paso más, caminaré una milla más. Con la libertad como mi objetivo, entraré en el destino con orgullo y el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Cuando encendió el avión X-22 y dio la orden de que los helicópteros lo siguieran, aceleró la extraña aeronave de rotor basculante hasta sus límites de vuelo en una salvaje carrera de alta velocidad sobre la pista para impresionar a las tropas que aún estaban en tierra y marcó el tono de la misión. En los auriculares y altavoces llegó primero su voz, luego la voz de los miembros del equipo con él en el X-22 cantando el himno de la Fuerza Aérea, Up on a Way into the Wild Blue Yonder. No podríamos dejar que ese grupo abriera las puertas del infierno sin que el resto de nosotros estuviéramos detrás de ellos, dijo un piloto de helicóptero de la Fuerza Aérea. El tiempo lo era todo, con el X-22 iniciando la primera ola de ataque, volando sobre el desierto a más de 250 millas por hora, con la parte inferior de los tubos del rotor casi rozando las rocas por menos de 6 metros a veces. Tuvieron que llegar al puerto de aterrizaje principal cuando aterrizó una nave esperada, ya que los equipos CAT-1 y CAT-2
Tuvieron que llegar al puerto de aterrizaje principal cuando llegó una nave esperada, ya que los equipos CAT-1 y CAT-2 llegaron en trenes de tubo de carga a varios niveles bajo tierra. CAT-4 iba a golpear con un equipo SEAL que venía a través de una toma de agua cuando el grupo principal golpeó una pequeña escotilla de soporte que les permitiría abrir otra escotilla para permitir que el equipo SEAL entrara. Todo, sin embargo, giró en torno al éxito del ataque de CAT-3 en el puerto de aterrizaje principal, ya que tuvieron que eliminar la sala de control de seguridad principal y los sistemas de armamento sónicos que se controlaban desde allí. El X-22 llegó según lo planeado, volando sobre las tierras baldías a más de 200 millas por hora, mientras estaba a una altura de menos de 20 pies sobre la arena. 5 millas detrás de esta aeronave se encontraba la fuerza de asalto principal que volaba en helicópteros pesados de la Fuerza Aérea. El timing, el momento, tenía que ser perfecto, dependiendo de la llegada oportuna de un gran vehículo con forma de disco, que era un transbordador de carga conocido y esperado desde el espacio. Como se observó, los proyectores holográficos de cobertura o mimetización del puerto de aterrizaje principal se apagaron y se abrieron las puertas blindadas de entrada. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Para el transportador de aterrizaje que venía del espacio. Los testigos dijeron que Richards acercó tanto la nave X-22 que su tren de aterrizaje estuvo a punto de tocar por unas pulgadas de diferencia la parte superior del disco en movimiento, bajando su rugiente nave con el disco hasta que se hubo despejado el sistema de viga de soporte superior. Luego el X-22 disparó alrededor del costado del transbordador, usándolo para bloquear cualquier ataque de los montajes de armas principales del puerto de aterrizaje. El X-22 disparó sus cohetes Hellfire para romper 2 nidos de armas en el lado más cercano del puerto, mientras aterrizaba en el techo de la instalación principal de control del puerto. El ataque fue un ataque clásico de libro de texto, con las fuerzas CAT-3 volando una entrada a la torre de control y tomando el control total de esta instalación dentro de los 55 segundos después de que el X-22 allanara el puerto. Aún flotando, el X-22 continuó usando sus cohetes y armas para rastrillar cualquier arma enemiga en el área del puerto, silenciándolas antes de que la Fuerza Aérea comenzara a ingresar por las puertas abiertas del puerto. Las llegadas de las fuerzas de la Fuerza Aérea estuvieron encabezadas por Cochran. Ted Cochran de San Rafael, California, quien había sido un comandante de rescate de helicópteros de la Fuerza Aérea en helicópteros HH-43 Huskies con base en Saigón en el apogeo del conflicto de Vietnam. Licenciado desde los 18 años como piloto, Cochran también sirvió en la Fuerza Aérea en Europa, donde había participado en la recuperación del arma termonuclear perdida en Palomares, España. En una de sus últimas misiones en helicóptero antes de su retiro legal de la Fuerza Aérea, formó parte de la Fuerza de Recuperación de la misión Apolo 9 después del primer alunizaje en 1969. Al regresar a California, obtuvo una maestría en comunicaciones de la Universidad de Stanford en 1972 y se convirtió en un conocido cineasta. Su película más conocida fue Island of the Bounty, o La Isla del Bounty, sobre una expedición de navegación internacional que trazó la ruta de 1789 de los famosos amotinados del barco inglés HMS Bounty hasta la isla Pitcairn en el Pacífico Sur. A los 39 años, Cochran estaba en su mejor momento y había estado más que dispuesto a aceptar la solicitud de su ayuda como piloto de helicóptero en el evento de la Misión Dulce. El hecho de que fuera amigo desde hace mucho tiempo de la familia de los Richards también parecía tener algo que ver con su participación. De hecho, se rumoreaba que le había enseñado al holandés cómo volar los grandes HH-43 Huskies y había volado en misiones de operaciones encubiertas con el hijo del holandés varias veces antes.
Fue Cochran quien condujo a los helicópteros del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, trayendo el suyo rápidamente y colocándolo en el piso principal de la cámara, donde las tropas tendrían la cubierta de un disco cercano mientras corrían hacia la escotilla de entrada de pasajeros cercana. Al ver que el platillo volador ahora estaba tratando de escapar, Richards aterrizó en su borde y pateó los puntales del X-22 en un tiro hacia abajo, casi volteando el disco. Luchando por recuperar el control del X-22, se vio obligado a realizar un aterrizaje brusco en una plataforma cercana, enviando 4 cohetes más al transbordador alienígena y lo obligó a estrellarse contra las 2 naves triangulares estacionadas que se sabía que eran vehículos de combate. Aunque los hombres del equipo CAT-3 ahora estaban recibiendo fuego de armas pesadas desde varias direcciones en el puerto de aterrizaje, habían desactivado los nidos de armas principales y los sistemas sónicos de toda la instalación, lo que permitió que otros equipos atacaran desde diferentes direcciones y ubicaciones. Los sistemas de imágenes holográficas se apagaron, de modo que los puertos de entrada, los conductos de aire y otros sistemas que normalmente estaban ocultos ahora quedaron completamente expuestos. Obligado a mantener encendidos los motores del X-22, Richards tomó el mando de uno de los equipos de ataque, el CAT-3, y dirigió el ataque a través de la entrada del centro de operaciones principal, mientras otros equipos atacaban desde otras direcciones. La instalación de varios niveles en Dulce, con su centro de operaciones principal controlado por una fuerza de seguridad de base extensa, demostró ser mucho más extenso y complejo de lo que los atacantes humanos habían estado dispuestos a hacer frente en el plan original. Fuentes de información como Thomas Castello tenían niveles de autorización que no les permitían conocer el alcance total de la operación. Su autorización Ultra 7 le otorgó conocimiento de 7 subniveles conocidos, pero había más. La mayoría de los extraterrestres supuestamente estaban en los niveles 5, 6 y 7, pero había más. También había una red más amplia de conexiones de transbordadores subterráneos de lo esperado, que se extendía a una red global que no se había informado, proporcionando rutas de escape y puertos de entrada para fuerzas de seguridad adicionales desplegadas rápidamente que no se habían esperado. En un informe presentado a principios de 1980 que varias fuentes de la CIA creen que fue escrito por el general de brigada Aderholt, el autor declara: "Lo que hicieron esos jóvenes fue nada menos que material de leyenda. Contra números y tecnología abrumadores lucharon desde el nivel 1, que contiene los garajes y perchas, hasta las entrañas de la base enemiga. Partes del combate tomaron y mantuvieron los puertos de nivel 2, donde los transbordadores de túneles y las áreas de mantenimiento de discos habrían permitido la entrada de refuerzos enemigos, mientras que la fuerza principal cargó hacia el nivel 6 y el área conocida como la antesala del infierno, para rescatar a los miles de humanos, las víctimas mantenidas allí. No estaban preparados para lo que encontraron en el nivel 6. Los informes hablaban de humanos con múltiples brazos y piernas y jaulas con criaturas humanoides parecidas a murciélagos de hasta 7 pies de altura. Los alienígenas habían aprendido mucho sobre genética, cosas útiles y aterradoras, y la mayor parte se había aprendido a costa de vidas y sufrimiento humano. El vuelo del capitán Leathers alcanzó el nivel 7 primero, abriendo la entrada principal del centro de operaciones y neutralizando a la fuerza de seguridad instalada en el lugar con un daño extremo en menos de 45 segundos. Al ingresar a la estación de seguridad se dieron cuenta de la extensión de la instalación y por primera vez encontrando tan solo en ese nivel sistemas para vigilar y controlar a más de 30.000 cautivos, y los sistemas de control y seguridad para trasladar a los cautivos a instalaciones de pruebas y centros de placer, en más de 62 lugares diferentes, donde actualmente se mantienen a otros 4.600 cautivos. El informe del capitán Leathers a Seguridad Internacional mencionaría el momento. Observé imágenes holográficas de escenas de terror imposibles de expresar con palabras y un zoológico de seres humanos en diversos estados de salud y condición mental. Al ver imágenes de mujeres jóvenes torturadas en ese mismo momento, todo lo que pude pensar fue en mis propias hijas durante varios momentos. Luego recobré mi ánimo y di la orden de avanzar para liberar a tantas víctimas como pudiéramos.
Si bien el plan de misión original requería que los equipos atacaran, aplastaran la mayor cantidad de instalaciones enemigas como pudieran y se retiraran en menos de media hora, la introducción de tantas víctimas humanas agregó una nueva dimensión a los problemas en cuestión. Si bien ninguno de los oficiales a cargo admitirá quién hizo el cambio de órdenes, las comunicaciones de radio grabadas y los informes de testigos presenciales parecen sugerir que Adderholt permitió que el joven Richards cambiara el planteamiento de la misión a medida que el número de víctimas salvables se hizo más evidente. El informe de seguridad internacional del capitán Leathers dice: "No era como si tuviéramos opciones, no podíamos dejar a esas pobres niñas con vida. Sabíamos que cualquiera que no evacuáramos tendríamos que terminarlo. Nuestro problema eran simplemente números. Miles de alienígenas intentando matarnos, miles de mujeres humanas gritando pidiendo ayuda. Miles más han ido tan lejos que sabíamos que tendríamos que dejarlos atrás. Miles de tropas enemigas comienzan a llegar en los trenes subterráneos. Simplemente no estábamos preparados para una evacuación masiva. Los túneles subterráneos de regreso a Nueva York y otro a México parecían estar todavía abiertos, así que comenzamos a cargar chicas en trenes subterráneos y enviarlas tan pronto como supimos que nuestras fuerzas tenían el control de las estaciones en los otros extremos. Abrimos de par en par 2 conductos de aire para que un par de escuadrones pudieran sacar a las chicas de esta manera al aire libre, donde, con suerte, nuestra gente podría recogerlas. El equipo de ataque CAT-4 recibió una paliza mientras luchaban para evitar que los refuerzos alienígenas ingresaran a las principales estaciones de túneles subterráneos de trenes. No tengo ninguna duda de que nos quedamos en las instalaciones demasiado tiempo, pero en ese momento era muy difícil dejar atrás a esas pobres mujeres jóvenes. Sabías que todos aquellos que no pudieras sacar de ahí iban a morir y pronto. Exactamente 1 hora después de que el X-22 atacara por primera vez la entrada del puerto principal, Adderholt ordenó una retirada completa. Para entonces, David Griggs y R.E. McNair habían logrado hacer volar 2 naves alienígenas, una nave de disco y una de las naves de combate triangulares altamente avanzadas, y estaban dirigiéndose hacia el Área 51. Los hombres de Rusia también habían logrado apropiarse de un enorme disco, una enorme lanzadera de disco, transporte en el cual se había cargado a más de 3.600 hembras humanas y ahora se les estaba llevando a una base segura. Los equipos de ataque humanos ahora se estaban retirando y dejaron cargas explosivas mientras se retiraban. Una de las piezas aterradoras del equipo que los hombres habían encontrado pero que se vieron obligados a dejar atrás era un tipo de dispositivo de interrupción electrostática celular o CED, una arma que podría configurarse para interrumpir las células de un ser vivo. Esto a nivel subatómico, matando así todo lo que vive en un área sin hacer mucho daño a ninguna estructura o equipo. Para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes en la instalación, los técnicos del MAT configuraron ese dispositivo para que funcionara poco después de la retirada total de los equipos de ataque. El teniente coronel E.S. Onizuka, que había liderado el equipo de ataque del filtro, logró reparar el daño de batalla del X-22 antes de tomar el mando de una nave de combate triangular alienígena capturada, mientras un Richards herido luchaba en una retirada corriendo con la última de las mujeres rescatadas. Junto con los supervivientes de los equipos de ataque CAT-4 y CAT-3, Onizuka proporcionó fuego de cobertura desde la nave de combate alienígena. Esto le dio a Richards el tiempo para alcanzar y reiniciar el X-22, mientras el coronel Donlon cargaba a la última víctima, mientras él y 2 de sus hombres luchaban contra las tropas de choque alienígena. Casi abrumados, los humanos en el X-22 probablemente no hubieran podido volar si en ese momento varias naves de batalla no se hubieran lanzado a la instalación portuaria y hubieran comenzado a lanzar un patrón de fuego brutal contra los otros alienígenas. Si bien uno solo puede adivinar las razones de esta ayuda repentina, se ha informado durante mucho tiempo que el holandés y su hijo tenían contactos fuera del mundo muy cuestionables. De los relatos de testigos presenciales de la nave de batalla, una de ellas tenía los símbolos de lo que los expertos humanos en el campo sugieren que marcaba la nave como perteneciente a algo así como un príncipe. En cualquier caso, la nave de batalla reptiliana luchó al lado de los humanos. De hecho, 2 de sus naves se perdieron en la batalla,
y esto le dio al X-22 y la nave de combate de Onizuka y a los dos últimos helicópteros la oportunidad de escapar. 72 minutos, 14 segundos después de que el ataque hubiera comenzado, el X-22 y la nave de batalla reptiliana, con marcas principescas, despejaron las puertas blindadas del puerto de aterrizaje y corrieron hacia la seguridad. Las explosiones de docenas de bombas colocadas comenzaron a hacer estallar las naves enemigas mientras despegaban, y 35 segundos después de que despejaron las puertas, el ya descrito dispositivo de interrupción electrostática celular se disparó, lo que provocó que todas las formas de vida extraterrestres y humanas que quedaban dentro de las instalaciones se desmoleculizaran. Solo sobrevivieron unos pocos en los niveles más bajos de refugios fuertemente blindados. Las supervivientes humanas fueron llevadas a varias bases militares ultrasecretas donde fueron desprogramadas y rehabilitadas para que pudieran ser introducidas lentamente en la sociedad sin recordar lo que habían sufrido. Como dijo el misterioso Comandante X, de mi propio trabajo de inteligencia dentro del ejército puedo decir con toda seguridad que una de las principales razones por las que al público se le ha mantenido en total oscuridad sobre la realidad de los ovnis y los extraterrestres es que la verdad del asunto realmente existe demasiado cerca de casa para hacer cualquier cosa. ¿Cómo podría un portavoz del Pentágono atreverse a admitir que a 5.000 o 10.000 pies bajo tierra existe un mundo entero que es alienígena para una estructura de creencias que hemos tenido durante siglos? ¿Cómo podría, por ejemplo, nuestro bombardero más rápido ser un desafío para esos invasores aéreos cuando solo podemos adivinar las rutas que toman hacia la superficie, eludiendo el radar mientras vuelan tan bajo? ¿Se dirigen de regreso a su guarida subterránea? Los grises o formas de vida extraterrestres han establecido una fortaleza, extendiéndose a otras partes de los Estados Unidos, a través de un vasto sistema de túneles subterráneos que prácticamente existe antes de que comenzara la historia escrita. A todos los hombres involucrados en cualquiera de los equipos de ataque, sus memorias fueron borradas, o juraron guardar el secreto bajo pena de muerte, o bien fueron despedidos. Sobre esto último, el autor del texto, Branton, aclara con una nota: esto por personas de alto nivel que se enteraron de la batalla, políticos egoístas y élite, que no tuvieron nada que ver con el inicio del ataque, pero que tuvieron todo que ver con la supresión de cualquier información relacionada con esta después del hecho. Branton. Debido a que los oficiales a cargo eran vistos como héroes por muchos de los políticos de derecha que tomaron el control en Washington en 1981, la mayoría estaban protegidos por la cambiante élite política. Muchos de los que habían apoyado abiertamente la causa alienígena o se habían beneficiado de ella de una forma u otra, se vieron obligados a retirarse de su puesto durante casi 10 años. Solo cuando George Bush padre se convirtió en presidente, si los extraterrestres pudieran regresar, y solo en un número mucho menor, la batalla de Dulce acabó con la esperanza alienígena de utilizar la Tierra como tanque de reproducción de una subespecie o de apoderarse del planeta en cualquier momento en el futuro cercano. Si bien los grises reiniciaron un programa de cría en 1993 y algunos de los niveles más bajos de las instalaciones de Dulce fueron reabiertos en 1998, los números ahora se cuentan en decenas o cientos en lugar de miles. Y el Comando Espacial de la Fuerza Aérea ahora rastrea todas las naves alienígenas, con la amenaza constante de que los vuelos de alto secreto de la Fuerza Aérea ahora pueden reaccionar y atacar a un enemigo de otro mundo en cualquier momento con resultados dramáticos. Más de 50 años de interés, investigación y evaluación de ovnis y la teorización de innumerables aficionados a los ovnis han permitido a los investigadores de campo modernos examinar, evaluar e identificar mejor muchos de los objetos inusuales en el aire de los que se informa. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los informes continúa eludiendo una identificación positiva. Los rumores de lo que tuvo lugar en Dulce en 1979 se redujeron a leyenda en la parte final del siglo XX. De hecho, los continuos estafadores involucrados con tales informes han ayudado a la Fuerza Aérea a cubrir la verdad de los eventos que tuvieron lugar en Dulce, y continúan ayudando en el esfuerzo por ocultar las instalaciones en ruinas y a los que participaron en los eventos allí. Hombres como el oficial de inteligencia William Cooper,
que se han vuelto demasiado imprecisos con su conocimiento de la verdad, pueden ser desacreditados de muchas maneras o despedidos si se convierten en una amenaza demasiado grande. Debe quedar claro, a partir de sus acciones y su voluntad de desafiar a la autoridad, que a estos hombres nunca más se les permitió volver a ocupar una posición de poder o autoridad. Si bien el holandés fue despedido en 1996 y su hijo estará en prisión por el resto de su vida, la mentalidad misma que creó a tales hombres será aplastada si la raza humana quiere conocer la paz con los extraterrestres. En esta parte del texto aparece una nota de Branton, pero de nuevo la versión élite y alienígena gris de paz es más parecida a la asimilación. La ilusión de libertad que pueden perder aquellos pocos que saben lo que realmente está pasando será un digno intercambio por una tecnología asombrosa que llegará a manos de la élite humana, así razonan, que participa en la nueva transferencia. Es posible que esto no suceda fácilmente, por supuesto, hasta que se haya eliminado toda la resistencia humana, ya sea mediante el reentrenamiento o mediante la conquista. Nota al pie de calce en el texto. Este es el razonamiento distorsionado de la élite que vendería nuestro planeta para su propio beneficio físico personal egoísta. Branton. Una de las lecciones clave que se pueden aprender de la batalla de Dulce es que siempre que haya fuerzas humanas pequeñas, altamente capacitadas y bien equipadas que puedan entrar en acción por su propia cuenta para proteger a la gente de la Tierra, la fácil conquista del planeta se vuelve difícil. Un ejército departamentalizado, con algunas ramas tan ultrasecretas que incluso la élite política que gobierna el país no está muy segura de lo que hay ahí fuera, es una amenaza para cualquier enemigo. En este momento hay armas del Comando Espacial de la Fuerza Aérea tan ultrasecretas que nadie en el Pentágono sabe que existen en otra cosa que en la leyenda. Si la humanidad ha de sobrevivir el tiempo suficiente para que ocupe un lugar histórico en las estructuras sociales civilizadas del universo, debe defenderse de cualquier forma de vida que pueda dañarla a ella o a su planeta, o entregarse a algún tipo de policía interplanetaria, fuerza que los protegerá. En este momento, solo los rumores de tal fuerza policial han llegado a los que lo saben, dejando la autodefensa como la única opción real. Los hombres que atacaron la instalación Dulce en 1979 entendieron esa realidad y tomaron la tarea de defender a la humanidad con sus propias manos. Uno solo puede hacer conjeturas subjetivas sobre lo que podría haber sucedido si no hubieran hecho lo que hicieron. Aquí algunos de los protagonistas. El general brigadier H.C. Haderholt, comandante de la misión. Coronel Charles Beckwith, comandante de Delta Force y el equipo CAT-1. J.V. Chambers, ingeniero de Bechtel. William Cooper, oficial de inteligencia. Coronel R.H.S. Donlon, comandante del equipo CAT-4. David Griggs, astronauta, recuperador de tecnología OVNI. Sargento Mayor L. Haney, comandante, escritor del libro sobre Delta Force. General R.T. Harris, comandante del Comando de Comunicaciones de la Fuerza Aérea en la base de la Fuerza Aérea Scott. Carl Gordon Hennessy, equipo de vuelo de misión organizado. General D.C. Jones, presidente del Estado Mayor Conjunto. Capitán W.R., comandante del equipo CAT-2. McNair, experto en láseres y recuperador de tecnología alien. Teniente Coronel E.S. Onizuka, comandante de FAT, recuperador de tecnología alienígena. Ross Perot, él ayudó a financiar la misión. Mayor L. Richards Jr., el holandés, comandante en jefe de la misión Dulce, jefe de seguridad internacional. Capitán M. Richards, comandante del equipo CAT-3. Coronel Sa Rusa, comandante MAT o del equipo de adquisición de materiales. Edwin Wilson, él ayudó también a financiar la misión. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche.
Bueno, y esto fue el archivo de la base de Dulce. ¿Cómo les pareció? Es uno de los archivos más interesantes que tenemos reportados. Y este archivo da para un par de programas más realmente, porque hay también más involucrados que dieron sus propios testimonios y que no terminaron muy bien. Pero queríamos transmitirles el grueso, el sabroso, como siempre, con una investigación profunda y mandándole un gran abrazo a estos pocos investigadores y canales que aún se arriesgan a mostrarlo al mundo. ¿Por qué lo estamos trayendo? Porque si ustedes escucharon nuestros programas anteriores, tiene mucho que ver, sobre todo con el último, en lo que se pretende hacer con el Blue Beam, con esta Agenda 2030, en este 2023. Lo queríamos traer. Ahora quiero saludar a Héctor Lotero Zuluaga, gracias por estar siempre pendiente, a José García, que le pareció excelente la trilogía, a Juan Cayo Perellano, que nos manda un saludo desde Chile, a Camilo Chinchilla, que nos expresa que toda esta información no quiere que desaparezca de la red, y nosotros tampoco, pero necesitamos que todos ustedes nos ayuden a seguir promocionándola. Por favor, hablen con sus amigos, díganle que existe este canal Lobo Templario AC en YouTube y que existe Radio Motera, que en esta carretera paranormal todos los martes a las 9 de la noche trae esta información para todos ustedes. También a DNA Films Colombia, siempre pendientes. Un gran abrazo a todo ese equipo de trabajo. A Jimena y Hermanos en Pereira, un abrazo para ti. Y a Catherine Martínez, que siempre está ahí súper juiciosa, súper pendiente de todos nosotros. Es así que terminamos esto, nos extendimos un poco, pero queremos de verdad darles un gran abrazo y agradecerles de antemano sus suscripciones, sus comentarios, sus compartir, sus likes, sobre todo su apoyo. Muchísimas gracias. Y solo quiero que se queden con una cosa en mente, que nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.